¿Qué pasaría si te dijera que el fin del mundo ya tiene fecha? Y que esa fecha coincide con el día en que muere un contador de 39 años llamado Chuck. Esta es la premisa de The Life of Chuck, una película que nos plantea una pregunta increíble. ¿Es cada vida un universo en sí misma? ¿Y es por eso que el final de una persona puede sentirse como el fin de todo? Hoy vamos a desentrañar esta historia que está contada al revés, para descubrir por qué en su mundo el universo se colapsa cuando un hombre ordinario muere. Porque lo que nos propone aquí el director Mike Flanagan y Stephen King, el autor del relato original, no es la típica historia de terror. Es una meditación sobre el tiempo, la memoria y el significado que le damos a la vida. Es una película que se aleja del susto para abrazar una melancolía existencial y celebrar la alegría de vivir, incluso sabiendo que todo termina. Así que prepárense, porque vamos a explorar una de las ideas más radicales y hermosas del cine reciente. La idea de que cada uno de nosotros contiene multitudes. La película arranca de una manera que te sacude. No vemos a un héroe salvando el planeta, ni una cuenta regresiva. Lo que vemos es resignación. El mundo se está desmoronando con una calma extraña. California se hundió en el océano. El internet ya no funciona. Y los desastres naturales son cosas de todos los días. Es un apocalipsis silencioso, que se parece más a la melancolía de una película de Lars von Trier que a una de Hollywood. En medio de todo esto, un profesor llamado Martin Anderson empieza a notar algo todavía más raro. Por todas partes, en anuncios, en la tele, en la envoltura de productos, aparece la cara de un hombre sonriendo, un contador llamado Charles Krantz, y junto a su foto, una frase: 39 años geniales. Gracias, Chuck. Nadie sabe quién es Chuck, ni por qué el mundo le da las gracias cuando el universo está a punto de colapsar. Marty habla con su exesposa, Felicia, y los dos se preguntan si de verdad este es el fin. Mientras las estrellas empiezan a desaparecer una por una, la película nos revela la conexión. El fin del universo está ligado a Chuck, un hombre de 39 años que agoniza en una cama de hospital por un tumor cerebral. Y aquí es donde vamos a entrarle al análisis que se va a poner muy bueno, porque la película nos atrapa con su primera gran pregunta. El misterio no es si el mundo se va a acabar, sino por qué el fin del cosmos está sincronizado con la muerte de un hombre aparentemente común. ¿Chuck es un dios? ¿Una especie de anomalía cósmica? La respuesta que construye la película es mucho más poética, y para encontrarla, tenemos que seguir la historia como nos la cuentan, al revés. La película está dividida en 3 actos, pero el orden es 3, 2 y 1. Empezamos con la muerte de Chuck y el fin del mundo. Luego vamos a su vida adulta y terminamos en su infancia. Y esto no es un simple truco, es la clave del mensaje. Al mostrarnos el final primero, la película nos obliga a cambiar la perspectiva. Ya no vemos la historia para saber qué va a pasar, porque ya lo sabemos. Todo termina. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí? Y más importante, ¿qué significó todo esto? Este recurso transforma la vida de Chuck en una investigación. Cada escena de su pasado se vuelve una pista para resolver no un crimen, sino el significado de una vida. Nos convertimos en arqueólogos de su existencia, desenterrando momentos que en una historia normal parecerían triviales, pero que ahora, sabiendo el final, tienen un peso cósmico. El misterio se desdobla. Por un lado, queremos la explicación de ciencia ficción, pero en el fondo, la película nos está haciendo una pregunta a nosotros. ¿Acaso la desintegración del universo no es la metáfora perfecta de lo que se siente morir? Cuando una conciencia que guardó décadas de recuerdos, amores y dolores se apaga, ¿no se está extinguiendo, en efecto, un universo entero? Esta es la tesis que te invito a explorar. La película no es sobre el fin del mundo, es sobre cómo el fin de un mundo, el mundo interior de una persona,
es un evento tan catastrófico como el colapso del cosmos. El misterio no es por qué el mundo se acaba cuando Chuck muere. El misterio es por qué no vemos cada muerte como el fin del mundo que en realidad es. La idea de esta película es increíblemente potente. Por cierto, si te gustan los análisis que como este se sumergen en las grandes preguntas que nos deja el cine, considera suscribirte al canal para no perderte futuros viajes a través de historias así de fascinantes. Ahora, exploremos cómo la película justifica esta idea. El tercer acto de la película, que es el inicio de la vida de Chuck, se titula Contengo multitudes. Esta frase proviene de un poema de Walt Whitman y es la clave filosófica que lo explica todo. La idea de que cada persona contiene multitudes no es solo poesía, es la base de la película. Flanagan nos muestra que el universo que se derrumba al principio no es algo externo, sino la suma de todas las personas, lugares y momentos que formaron la vida de Chuck. En esta parte vemos a un joven Chuck que se va a vivir con sus abuelos después de que sus padres mueren en un accidente. Y es aquí donde un universo personal empieza a tomar forma. Su abuela le enseña a bailar, un acto de libertad que se volverá clave en su vida. Su abuelo, en cambio, es más cínico y le prohíbe subir a la cúpula de la casa, que es un lugar donde él tiene visiones sobre la muerte. Estos dos personajes son las fuerzas que moldean a Chuck, la celebración de la vida y la conciencia de que se va a acabar. La película filma estos momentos ordinarios con una seriedad casi sagrada. La primera vez que Chuck escucha una canción que lo mueve, la primera vez que se enamora, una plática con su maestra. Cada experiencia es una estrella naciendo en la galaxia de su conciencia. Flanagan no solo registra hechos, captura la esencia de la memoria y la emoción, convirtiendo lo cotidiano en algo sublime. Hace poco leí sobre un concepto filosófico, la monada de Leibniz, y me pareció que encajaba perfecto aquí. De forma sencilla, dice que el universo está hecho de sustancias individuales y que cada una es un espejo del universo entero desde su propia perspectiva. Poniéndolo en palabras más simples, si el universo fuera un ente viviente, podría ver lo que es desde el punto de vista de esa persona. Y somos un chingo. Porque querrámoslo o no, somos una creación que el universo creó para poder experimentarse a sí mismo desde nuestra vivencia. Chuck no es solo parte del universo, él es un universo. Su conciencia no solo recibe la realidad, la crea. Lo que la película nos muestra es que la vida de un contador o de un profesor o de cualquiera de nosotros está llena de la misma materia que las grandes historias. Amor, pérdida, alegría, miedos. Lo que hace especial a Chuck no es que su vida fuera extraordinaria, sino que la película nos obliga a ver que toda vida lo es. El apocalipsis que vivimos al principio es la destrucción de este tejido de experiencias. Que California se hunda no es un evento geológico, es la pérdida del recuerdo de unas vacaciones familiares. Que el internet colapse no es una falla tecnológica, es la ruptura de las conexiones que Chuck construyó. Las estrellas que se apagan no son astros muriéndose, son las caras de la gente que amó, desvaneciéndose de su memoria. La decisión de contar la vida de Chuck al revés es posiblemente lo más importante de la película. En una historia normal, seguimos un personaje hacia un futuro que no conocemos, preguntándonos qué va a pasar. Aquí el futuro ya lo sabemos desde el principio. El futuro se acaba. Chuck muere. Esto elimina el suspenso y lo cambia por algo más profundo, la búsqueda del sentido. Al invertir la cronología, la película imita cómo funciona la memoria, sobre todo cuando enfrentamos una pérdida. Piensen en ello. Cuando alguien muere, no repasamos su vida en orden. Su final nos hace saltar hacia atrás, a momentos claves,
buscando entender quién fue en su totalidad. La memoria no es una línea recta, es una red de momentos que se iluminan entre sí. La estructura de la película es una metáfora de ese proceso. Somos nosotros tratando de reconstruir el mosaico de la vida de Chuck para darle sentido. Este viaje hacia atrás también cambia la causa y el efecto. En lugar de ver cómo la infancia de Chuck causa su adultez, vemos cómo su adultez está compuesta por su infancia. No es que estuviera destinado, sino que todo se fue acumulando. Cada experiencia, cada relación, no es solo un paso en el camino, sino un ladrillo en la construcción de su identidad. La narrativa inversa nos permite ver cómo se colocó cada uno de esos ladrillos. Pensemos en el acto 2, que se centra en la adultez de Chuck. Hay una escena clave donde él, ya adulto e interpretado por Tom Hiddleston, se pone a bailar de forma espontánea y llena de alegría. En una historia normal, sería solo un momento feliz. Pero como ya vimos el final del mundo y sabemos que termina en una cama de hospital, ese baile se carga de un significado nuevo. Se convierte en un acto de rebeldía contra la muerte. Es afirmar la belleza de la vida en un universo que sabemos que es pasajero. Al final, esta estructura demuestra que el valor de una vida no está en su destino, sino en la riqueza de su viaje. Saber el final no arruina la historia. Al contrario, nos permite apreciar cada momento con más intensidad. Es una lección poderosa sobre cómo vemos nuestras propias vidas. Muchas veces estamos tan enfocados en el futuro que no valoramos el presente. The Life of Chuck nos obliga a detenernos y a entender que el yo de ahora es producto de todos los momentos pasados y que cada uno es una parte irreemplazable del universo que llevamos dentro. Y ese universo que llevamos dentro es algo increíblemente personal. I'm scared. Quizás la idea más radical de la película es su visión del apocalipsis. Vemos imágenes clásicas del fin del mundo. Desastres, tecnología fallando, el cielo oscureciéndose. Pero todo se siente íntimo, silencioso y melancólico. Esto es porque no estamos viendo un evento cósmico real, sino la representación de un proceso interno, la desintegración de una conciencia humana al borde de la muerte. El fin del mundo es la experiencia subjetiva de morir. Es la disolución de ese universo personal que cada quien construye. Cada imagen apocalíptica corresponde a la pérdida de algo en la mente de Chuck. Pensemos en los detalles. La caída mundial del Internet y los teléfonos. No es solo el colapso técnico, es el símbolo de cómo al morir se desvanecen nuestras conexiones con los demás, los lazos con la familia, los amigos, toda esa red que define nuestra vida social se apaga. Los relojes se detienen. Es una metáfora clara de cómo nuestra percepción del tiempo se altera y finalmente se detiene. Para quien muere, el tiempo lineal deja de tener significado. La muerte es el fin del tiempo personal. Los edificios que se derrumban y las costas que se hunden representan el colapso de las estructuras de la memoria. La casa de la infancia, la escuela, la primera oficina, son los pilares de nuestra mente. Mientras la conciencia de Chuck se apaga, estas estructuras se desmoronan con ella. Incluso los carteles de gracia a Chuck no es necesariamente el mundo real dándole las gracias. Podría ser la conciencia de Chuck haciendo un balance final, un último acto de autorreconocimiento. Es una forma de decirse a sí mismo: valió la pena, fueron 39 años geniales. Esta interpretación acerca la película al drama existencial. El mundo no es el escenario de la muerte de Chuck. El mundo es la manifestación de su muerte. Entonces, después de este viaje, ¿cuál es la resolución? ¿Por qué el destino del universo estaba ligado a este hombre? La respuesta es que no hay ninguna conexión externa. No hay un pacto cósmico ni un poder divino.
La gran revelación es que el mundo que vemos desmoronarse siempre fue, desde el principio, el universo interior de Charles Krantz. El mundo no se acaba porque Chuck muere. El fin del mundo es la representación de su muerte. Es la externalización de una experiencia interna. Flanagan y King toman la idea de que mi mundo se acaba cuando alguien muere y la convierten en el lenguaje literal de la película. La resolución está en la frase de Walt Whitman: contengo multitudes. Chuck, como todos, es un contenedor, un universo de experiencias, recuerdos y relaciones. Su conciencia es el espacio donde existen todas estas cosas. Cuando esa conciencia se apaga, el espacio colapsa. Su universo personal llega a su fin y la película, genialmente, nos muestra ese colapso interno como un apocalipsis externo. Es la única manera en que podemos empezar a entender la magnitud de lo que se pierde. Por lo tanto, el misterio se resuelve con un cambio de perspectiva. La pregunta estaba mal planteada. No se trataba de la importancia de Chuck para el universo, sino de la importancia del universo que había dentro de Chuck. La película nos muestra que cada vida, por ordinaria que parezca, es un evento de proporciones cósmicas. Cada nacimiento es un Big Bang y cada muerte es un universo que se extingue. Ese es el secreto de The Life of Chuck. No es la historia de un hombre que destruye el mundo al morir. Es la historia que revela que la muerte de cualquier persona es la destrucción de un mundo. Al final de este viaje nos queda una verdad tan simple como profunda. Cada vida es un universo. The Life of Chuck no es una película sobre el fin del mundo, sino sobre el infinito que cabe en una sola existencia. La película, con su estructura y su tono, nos obliga a mirar hacia adentro, a valorar los pedazos que nos han construido y a reconocer la inmensidad que llevamos dentro. Cada recuerdo es una estrella, cada relación una constelación. Y vivir, a pesar de todo, es un acto de gratitud. La historia de Chuck es la historia de todos. Es un espejo que nos deja con una última pregunta. Si cada vida contiene multitudes, ¿qué tan vasto es el universo que llevas dentro? Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta idea y si hay otra película que los haya hecho sentir la inmensidad de una sola vida. Me encantaría explorar más de ellas con ustedes. No olviden suscribirse para más análisis, darle like si les gustó y activar la campanita para no perdernos en los próximos viajes que hagamos juntos. Por cierto, antes de que te vayas, déjame recomendarte otro video que analiza otra película que tiene una carga filosófica bastante contemplativa. Para algunos la película fue bastante lenta y confusa, pero créeme que es como tomar terapia con una película. Terrence Malick nos regaló El árbol de la vida, una joya visual que al verla te hará recordar momentos de tu propia vida y entender que muchas cosas que nos enseñaron fueron por una mezcla de desconocimiento, amor y protección ante un mundo cruel y altamente competitivo. Dale clic a la imagen que aquí aparece. Te veo allá.